Exactamente, esa misma. Esa misma, ustedes ven cómo es la disposición del corazón en la cavidad torácica. Es súper importante que vean esto y se familiaricen con eso para que vean cómo las cavidades derechas, tanto la aurícula como el ventrículo derecho, en realidad son cavidades que están ubicadas en el plano anterior, dentro del mediastino, y las cavidades izquierdas, ventrículo y aurícula izquierda, están en el plano posterior, dentro del mediastino. El mediastino medio se encuentran ellos, bueno. Entonces, digamos, es un poco diferente como la idea de pronto que uno tiene de ubicación de las cámaras cardíacas, de las cámaras derecha al lado derecho y las cámaras izquierdas al lado izquierdo. Eh, ya puedes minimizar la página, ¿vale? Listo. Acuérdense siempre pues que básicamente el tejido, el tejido principal del corazón está compuesto básicamente por fibras musculares, que son de fibras de músculo es músculo estriado especializado están rodeados por una membrana celular que es la sarcolemma y que en el interior se alojan pues miofibrillas, mitocondrias y retículos sarcoplásmicos, ¿vale? Darle la siguiente, vale. Entonces ahí, así que en la página, pues no me cae. Hay una cosa que la importante es que para que las fibras musculares estriadas o las fibras miocárdicas se conecten, se funcionan como un sin sitio, como un todo. O sea, cada fibra está conectada la una con la otra por unos discos que se llaman como discos intercalares. Y ahí aparece en la imagen histológica y se ven los discos intercalares. Eso es, ¿qué es lo que hacen? Básicamente conectan una miofibrilla con la otra, haciendo que toda la estructura funcione como al unísono todo el tiempo. Ahí ponen, dice el sistema de conducción, el sistema específico, dale play. Básicamente, pues es importante para que tengan en cuenta cuáles son las estructuras que componen el sistema de conducción. Está el nodo sinusal que se encuentra ubicado, eso es muy lo que ustedes ven ahí es muy esquemático. El nodo sinusal se encuentra normalmente ubicado a nivel de la unión entre la cava superior y la aurícula derecha, hacia la región posterior de la aurícula derecha. Porque les digo que es muy esquemático, a diferencia del nodo auriculoventricular, que sí tiene unas estructuras celulares que permiten diferenciar el nodo auriculoventricular del tejido circundante. El nodo sinusal no tiene una estructura histológica claramente definida. Tanto así que dicen muchos autores que, digamos, para hacer una ablación del nodo sinusal completo, uno tendría que hacer ablación de toda la crista terminalis, que la crista terminalis es una estructura anatómica que separa la porción lisa de la porción rugosa de la aurícula derecha y que está ubicada en la región posterior de la aurícula derecha. Entonces, a diferencia del nodo, el nodo sinusal, pues la mayor parte de tejido está ubicada entre la cava superior y la aurícula derecha, y la porción posterior de la aurícula derecha, pero pues no es una estructura pues que esté muy claramente definida, a diferencia de lo que pasa con el nodo B. Eso que aparece ahí, que aparece con unos tractos internodales anterior, medio y posterior. Eso es una teoría que está siendo rebatida porque esas estructuras no se han logrado identificar anatómicamente o histológicamente. Y se cree que la conducción entre el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular al nodo auriculoventricular se da a través del sincitio, de lo que se estaba hablando de los discos intercalares entre toda la pared de la aurícula, ¿vale? Lo que sí es claro, la estructura que sí claramente se logra identificar es ese fascículo que ustedes ven conectando la aurícula derecha con la aurícula izquierda, ¿lo ven? Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo se llama? ¿Saben cómo se llama ese fascículo? ¿Hueseas? ¿As dijiste? No, eso se llama haz de Bachmann. Ese haz de Bachmann está ubicado en la pared posterior de la aurícula izquierda y es el que se encarga de la conducción interatrial, ¿vale? Cuando ustedes ven un crecimiento de las aurículas, cuando ustedes ven aumento en la duración
de la onda P, están hablando o eso se produce porque se produce una elongación o un retraso en la conducción a través de ese haz. Ahí les voy contando. Entonces ese haz es importante, ese haz sí es, si ustedes lo pueden identificar histológicamente y anatómicamente, bueno. Entonces el haz de Bachmann es como el único tracto interatrial que se ha podido identificar. Luego llegamos al nodo auriculoventricular, que eso ahí está súper esquemático, pero el nodo auriculoventricular está ubicado en el vértice de una estructura anatómica que se llama el triángulo de Koch. No sé si leyeron algo sobre el triángulo de Koch, ¿no? No, no, señor. Vale. El triángulo de Koch es una estructura que está ubicada en la región septal y posterior de la aurícula derecha. Está conformada por unas estructuras anatómicas que son, uno, la válvula septal de la válvula tricúspide. Atrás está el ostium del seno coronario, que acuérdense que el ostium del seno coronario es una estructura venosa que recoge la sangre de la pared libre del ventrículo izquierdo, va por el surco auriculoventricular izquierdo y desemboca en la región posteroseptal de la aurícula derecha, ¿vale? Y la tercera estructura que limita el triángulo de Koch es el tendón de Todar. El nodo auriculoventricular se encuentra en el vértice superior de esa estructura. Así no tener acá como para hacerles monachitos, pero bueno, si quieren ahora más tarde o si quieren ahí mismo, búsquenlo cómo o qué es el triángulo de Koch. Escribe KOCH para que les tengan el diagrama y pues, para que se lo puedan imprimir o meter en la cabeza, ¿vale? Ahí en el nodo auriculoventricular pasa una cosa, si quieres búscalo mientras yo les voy contando algo más. En el nodo auriculoventricular pasa una cosa muy interesante y es que el impulso eléctrico en esa parte se retrasa. ¿Por qué se retrasa? Porque a diferencia de lo que pasa en los discos intercalares, búscalo por imágenes si quieres para que sea más fácil. Ah, míralo, ahí está. Cuando lo pongas me dices, yo interrumpo. Las de His y las fibras de Purkinje conducen eléctrica a través principalmente de o el canal, el potencial de acción está compuesto por cuatro fases. La primera fase está compuesta por la apertura de canales de sodio, los cuales al abrirse hacen que entre rápidamente gran cantidad, o perdón, que salga rápidamente gran cantidad de sodio de la célula y se produce una carga, un cambio electronegativo de negativo a positivo a una gran velocidad. Entonces las fibras de las de His y de las fibras de Purkinje son fibras que conducen muy rápidamente. En el nodo auriculoventricular no tenemos canales de sodio casi, entonces en el nodo auriculoventricular la conducción está principalmente determinada por canales de calcio, los cuales son más lentos, el potencial de acción que se les voy a mostrar más adelante, aparecen más adelante en la charla, el potencial de acción no va a ser no va a tener fase cero, se va a dar a través de una fase uno, va a ser una pendiente menos prolongada, más marcada, y la diferencia es que el nodo AB y el nodo sinusal, que también comparte ese mismo potencial, tienen el potencial de reposo es menos electronegativo que en las fibras de Purkinje, en el nodo AB y en el nodo sinusal de menos 40 milivoltios, y lo otro que pasa, que nos ayuda a diferenciar una estructura de la otra, es que en el nodo auriculoventricular tiene mayor capacidad de automatismo estas células. Entonces, por eso, el nodo sinusal siempre está descargando una frecuencia que normalmente sin, sin efecto del sistema nervioso autónomo está a 90 latidos por minuto y eso va disminuyendo a medida que va apareciendo el automatismo más distal. En el nodo auriculoventricular auriculoventricular más o menos son los 50 latidos por minuto. Ok, Dale, estamos usando el triángulo. ahí ¿Está está bien el esa imagen? triángulo. Lo que les estoy diciendo, en la porción de arriba, ¿eso es azul o negro? No, eso es azulita. En la Sí, como porción de azul. arriba, ahí está el nodo auriculoventricular central. Ese es el vértice que yo les decía. Hagan de cuenta que esto es como cuando yo cojo la aurícula derecha que está anterior, le quito la tapita anterior, hago un corte y retiro la tapita anterior, me voy a encontrar con esto. Entonces veo esa estructura arriba, azulita, que pues no es azul en la vida real, pero ahí está el nodo auriculoventricular y la de His. Ahí está el velo septal de la válvula tricúspide. Acá atrás, eso que está como azulito clarito en la parte de abajo,
es el ostium del seno coronario. Eso es el huequito que uno ve al destapar esa tapita, y detrás del ostium del seno coronario se ve el tendón de Toarro. Entonces, esa estructura anatómica o es importante tenerla presente para cuando no más adelante, pues no es para electrocardiografía, pero sí más adelante, digamos, si alguno de ustedes se interesa por la cardiología, esta estructura va a ser muy importante. Entonces volvamos a la charla, Diego, David. Gracias por buscarlo. Dale adelante, la siguiente diapositiva. Aquí Vamos a veo que en hablar un propiedades poquito. eléctricas. Sí. Listo. Es súper importante. Esto es súper importante tener en cuenta que en el miocardio, así como en las neuronas, en las células, tenemos unas propiedades, ¿vale? Hay una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta en este caso es que es un potencial de membrana. ¿Ustedes saben qué es un potencial de membrana? Si quieres, Sí, darle ahí señor. dale ahí, ¿qué es? María Fernanda, ¿me cuentas un poquito? Sí, doctor, yo tengo entendido que un potencial de membrana es el potencial como que tiene, o sea, como la capacidad que tiene la membrana de ser excitable. Para que lo entiendan mejor, este diagramita, si tú te das cuenta, hay una membrana celular, ¿vale? Que tiene unos canales. Cuando se produce el cambio de iones de un lado a otro lado de la membrana, se produce un cambio eléctrico, ¿cierto? Cuando se produce ese cambio eléctrico, eso produce un potencial, ese es el potencial de membrana. ¿Más claro? ¿O no? Sí, Sí, señor. señor. Vale, y este diagramita es súper bonito por eso quería, yo les cuento que yo aprendí electro de esto y fue como lo entendí, nunca más en la vida se me volvió a olvidar. Devuélvete, por favor, o ciérralo. Vamos a la charla, cerrar ventana, creo que es eso. Y abajo comenzamos a hablar que es el potencial de acción. Entonces hay diferentes potenciales de acción. Dependiendo, hay estos dos diagramas, estos dos dibujitos, nos va a explicarles las diferencias de lo que les estaba hablando ahorita. El potencial de la izquierda, si lo ven que tiene 4 fases, ese potencial es el que aparece en la fibra de ¿qué? De Purkinje, de His, y a nivel de la aurícula, no en el nodo ni en el nodo sinusal, sino a nivel entre pues lo que llamamos como tractos internodales, o en la conducción entre el nodo sinusal y el nodo auricular. ¿Qué características tiene eso? Pues mire, uno, es un potencial que comienza normalmente muy electronegativo, porque se pone por acción en la fase 4 de la bomba de sodio, potasio, TPasa, pues se produce una salida muy importante de potasio y de sodio de la célula, y eso hace que pues, llegue a ese potencial electronegativo. Cuando se activa cuando llega a la fase 4 y alcanza ese potencial, esa electronegatividad, se abren unos canales que aparecen ahí en la fase 0, que es esa que no está antes de la 1, que se ve pues, casi recto hacia arriba. Esos canales se abren rápidamente, son canales que conducen grandes cantidades de sodio al interior de la célula. Y eso hacen que rápidamente el potencial de acción o la célula alcance un potencial positivo de más o menos unos 30 a 40 milivoltios positivos. Eso lo hace en micras de segundo, o sea, en milisegundos, muy, muy rápido, ¿vale? Posteriormente aparece apertura de unos canales que se llaman corrientes transitorias, que no están en esto representadas, pero corrientes transitorias de potasio, canales ITO, y son los que se encargan de la aparición de esa mosquita que es la fase 1 del potencial de acción. Por eso ustedes ven ahí como normalmente ese potencial se ve como una hoja con una forma como del símbolo de Nike. Vale. Después de eso comienzan a aparecer o se abren canales de calcio con los cuales empieza a entrar canales rápidos, que son los que primero se activan, y los canales tipo L, que son los canales de prolongados de calcio. Esos canales hacen que entre calcio a la célula, ¿vale? A la sarcolema, a la membrana celular. Y posteriormente en la fase 4, en la fase 2, perdón, en la fase 3, comienzan a abrirse unos canales de potasio. ¿Qué es lo que hacen los canales de potasio? Intentar mantener un equilibrio. ¿Se acuerdan que siempre hay un equilibrio que se llama la ley de Nernst, la cual dice que una célula trata de mantener
un equilibrio iónico eléctrico entre el interior y el exterior de la célula. Entonces, en la fase 3, en la fase 2 y en la fase 3, ustedes ven ahí cómo sale potasio a través de unas corrientes rectificadoras de potasio. Luego, para que la célula alcance un equilibrio eléctrico, o sea, se llega a su punto de reposo, a los 0 milivoltios, para que ella se vuelva otra vez nuevamente lo suficientemente electronegativa, necesita, es el único punto en el cual en el potencial de acción la célula microscópica necesita consumo de ATP, y es a nivel de la fase 4 del potencial de acción se activan la bomba de sodio, potasio, ATPasa, con la cual entonces comienza a salir sodio, a entrar potasio, a salir sodio, a salir potasio y a entrar calcio, bueno, y eso hace que se alcance un potencial nuevamente electronegativo hasta menos 90 milivoltios, ¿vale? En ese punto vuelve y se repite el potencial de acción, ¿vale? La diferencia es la diferencia con lo que pasa en el nodo sinusal y lo que pasa en el nodo auriculoventricular, en el lado derecho. ¿Sí los ven? El que está con color azulito y el color amarillo, ¿sí los ven? Sí, señor. Si se dan cuenta, tienen un potencial de reposo mucho menos electronegativo, o sea, 60 milivoltios, o sea, 30 milivoltios es un montón a nivel celular, eso no es poquito, son mucho menos electronegativos. ¿Y qué le llama la atención? Que la primera fase, a diferencia de lo que pasa en el otro potencial, la pendiente es más marcada, ¿vale? Esos canales esa primera fase está principalmente determinada por canales de calcio. Ellos no tienen canales de sodio, o si tienen, son muy poquitos. Entonces los canales de sodio en esas células del nodo sinusal nodo B no son importantes. Por eso ustedes ven que la corriente o la pendiente es más marcada y que alcanza los más 30 milivoltios de forma un poquito más lenta. Entonces, ¿por qué me sirve eso? Uno, por esta razón, como tienen una potencial de acción menos electronegativa, son células que tienen una capacidad de automatismo mayor que las células otras que tienen el potencial de acción con una gran cantidad de canales de sodio. Dos, la velocidad de conducción de las fibras de Purkinje y de las de His que tienen grandes cantidades de canales de sodio conducen mucho más rápido de lo que conduce la electricidad en el nodo auriculoventricular y en el nodo sinusal. Por eso, cuando ustedes llegan el impulso eléctrico al nodo auriculoventricular, se produce retraso en la conducción ahí y ese es el encargado o lo que pasa entre el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular del intervalo PR, del cual les hablaremos o hablaremos más adelante. Y lo otro que es como un mecanismo protector, porque ustedes pueden tener arritmias auriculares como la fibrilación auricular, en la cual la aurícula se contrae muy rápidamente, se producen casi unos 600, 800 latidos por minuto, y ustedes no van a ver que la conducción eléctrica pase 600, 800 veces al ventrículo, gracias a Dios, o si no, estaríamos teniendo pacientes con fibrilación auricular entrando cada rato en fibrilación ventricular y muerte. Entonces, también actúa como un mecanismo protector. Les hago una pregunta adicional. En el corazón, ¿ustedes creen por dónde pasa el impulso eléctrico de las aurículas a los ventrículos? ¿Y ustedes creen que es normal que haya, o primero contesten la primera, ¿por dónde pasa el impulso eléctrico de aurículas a ventrículos, chicos? Doctor, si no estoy mal, a través de Por toda la el, pared ventricular. No. por el, por el nódulo auriculoventricular y las de His. Exactamente. Las aurículas y los ventrículos están separados por una estructura fibrocartilaginosa que se conoce como esqueleto fibroso del corazón. Entonces, el esqueleto fibroso del corazón tiene una parte en la cual que es el trígono fibroso anterior, en la cual el nodo auriculoventricular está ubicado y en esa parte es en el único sitio donde pasa el impulso eléctrico. Imagínate lo terrible que sería que yo tuviera paso por todas partes. Eso puede pasar que pase por otra parte diferente al nodo auriculoventricular únicamente en una condición patológica que se llama una vía accesoria. Y eso se asocia a los síndromes de preexcitación ventricular. Eso produce, como pasa por dos partes, pues puede producir una formación de una reentrada y aparición de taquiarritmias. Entonces, no es normal
que tengamos un sitio adicional al nodo auriculoventricular y el ádrigis por el cual pase el impulso eléctrico al ventrículo. Bueno, ¿claro eso? Sí, señor. Sí, doctor. Vale. Eso es un dato súper importante. Déjame ver dónde dice propiedades eléctricas de las fibras miocárdiacas, aquí para recordar un poquito. Bueno, básicamente lo mismo, está hablando de los mismos, es lo mismo, espero ese concepto les quedó claro. La conducción del 9 es decremental, tiene mayor automatismo. La conducción de las fibras de Purkinje es una conducción que es rápida, es una conducción que el automatismo es muy pobre. Por eso, digamos, cuando ustedes tienen un cortocircuito en el nodo E, que es porque hubo una enfermedad generativa del nodo E y se cortó. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente, las fibras de Purkinje pueden empezar a despolarizarse automáticamente, pero lo hacen con frecuencias mucho menores al nodo sinusal y al nodo auriculoventricular. Entonces, por esos pacientes, ustedes los van a ver con con frecuencias cardíacas de 30 a 40 latidos por minuto, ¿vale? ¿Qué más? Déjame ver. Acá me pongo chiquitico. Listo. Bueno, ahí habla un poquito hablamos de refractariedad, pero hace parte del potencial de acción. Cuando ustedes tienen una célula que está en la fase 3 del potencial, fase 2 y fase 2 sobre todo y fase 3, son células que, si ustedes les pongan un impulso eléctrico de muy alta intensidad, pues son células que no son capaces de despolarizarse, eso va a prever refractario absoluto, ¿vale? Hacia el final de la fase 3 y comienzo de la 4, ustedes pueden tener una fase que se llama periodo refractario relativo, y es una fase en la cual, con un impulso de la suficiente magnitud, pues se puede presentar despolarización de la célula, pero suele ser patológica y suele estar asociada a episodios de arritmias que son patológicas, ¿vale? Eso es importante lo que tengamos acá, que es el bípolo, que es un vector. ¿Alguien sabe qué es un vector? Y que pongamos ahí la animación. ¿No, no carga? No, profe, no me carga. Ya lo intento. Lástima, porque... Bueno, un bípolo básicamente es cuando ustedes producen ese cambio. Mira, ahí está. ¿Alguien me puede explicar qué pasó ahí? Un bípolo, como la palabra lo dice, es coger un polo a un lado y otro polo al otro lado. Digamos una mesa, y ustedes ponen un lado de la mesa y el otro lado de la mesa, ¿vale? Acá ustedes pueden unas cargas o cuando se produce el potencial de membrana, ustedes ven un cambio de un potencial eléctrico negativo a un potencial eléctrico positivo. Esa diferencia entre una parte de la célula o en el cuerpo humano, entregamos en el brazo derecho y el brazo izquierdo, esa diferencia que aparece entre esos dos puntos, esa diferencia eléctrica, va a producir un bípolo, ¿vale? Es súper bonito este diagrama para que vea una cosa. Cuando un bípolo se está alejando del sitio de origen, cuando un vector se está alejando del sitio de origen, esa deflexión o ese vector va a ser positivo o negativo, chicos. Si se aleja es negativo. 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 Cuando ustedes ven que se acerca hacia el punto, va a ser positivo. Y cuando ustedes ven que están enfrente, o ustedes ven pasar al frente el vector, va a ser isobifásico. El símil que siempre yo les digo es, imagínense que ustedes están parados en una calle, ustedes ven que viene un carro. Cuando ustedes ven que viene el carro, se va poniendo se va más pequeño y se va poniendo cada vez más grande. Pasa al frente, ustedes ven el tamaño del carro, y cuando se aleja vuelve y se pone pequeño, ¿sí o no? Para que lo graben en la cabeza, eso es un vector. ¿Sí?
Fácil el símil, ¿lo entendieron? Sí, Doc. Y entonces siga, pues no sé si hay que bajarle un poquito más a la página, porque ese término de vector y dipolo es súper importante en electrocardiografía, súper importante. No, ya se acaba Ahí la se página. acaba esa página, ¿cierto? Si quieres pasa al siguiente capítulo. Sí. Cambia el siguiente capítulo, ahí está en la parte negra y dice. Entonces vamos al triángulo de Beethoven. Este man, eso fue un tremendo genio, yo no sé dónde se ocurren tantas cosas. Este hombre se le ocurrió hacer un electrocardiograma, entonces este man se le ocurrió lo de los vectores, y entonces dijo, voy a inventar una serie, algo como para mirar, representar estos vectores que pasan, qué pasa con la electricidad del corazón. Entonces el tipo se inventó unas derivaciones unipolares y unas derivaciones bipolares. Las derivaciones unipolares, él dijo, voy a decir, vamos a tomar tres polos del cuerpo. Entonces vamos a tomar el polo del brazo derecho, el polo del brazo izquierdo y el polo de la pierna. La pierna izquierda normalmente es, ¿vale? Entonces, esas derivaciones son unipolares, esas derivaciones, esos polos, es solamente un polo, como su palabra lo dice, es unipolar. No se ven, representarlas era muy difícil. Entonces, se inventó el tipo algo para ampliarlas. Entonces, por eso eso es en inglés, para que no se les olvide. El polo, el polo del brazo derecho, ¿cómo se llamará? Esa derivación, ¿cómo se llamará? ABR. ABR. A de ampliado. B que en realidad es una U de unipolar. Eso me acuerdo que era en griego o en latín, me acuerdo que es la representación de la U. Y R es de right, de derecho, right. Bueno, entonces, ese es el ABR. El ABL es el brazo izquierdo y el ABF es de foot, de la pierna, ¿vale? Entonces, ahí con estas tres derivadas unipolares, dijo, vamos a sacar unas derivaciones bipolares. Entonces, ahí está haciendo lo que es el bípolo. Entonces, ¿cuál es el D1? El D1 entre quién y quién va, chicos. Entre brazo izquierdo y brazo derecho. Entre Entre el ABR y ABR y el ABL. ABL. El D2 ABR y y ABF. eso. Y el A ver, D3, sí, ahí está el D3 entre ABF y ABL. Ahí está el triángulo de Beethoven. ¿Sí lo ven? Sí, señor. Que es que cuando uno les explica, uno dice, ¿pero qué es esa vaina? ¿Eso dónde sale? Pues le estoy contando dónde sale. Y entonces el tipo cogió y dijo esto, vamos a llevar los planos del corazón y lo vamos a llevar a un plano cartesiano. Y vete al lado derecho, a la figura 1.14. Pues cogió cada uno de estas derivadas y la llevó al plano cartesiano. Y entonces tenemos, para que ustedes tengan como unas principales, están unas que están a 0 grados y otras y otras que están a 90 grados. La que está a 0 grados es D1, ¿vale? Que cuando es positivo el D1 está a la positivo hacia la izquierda, pues al lado izquierda, la representación. Y la que está en 90 grados es el ABF, ¿vale? Entonces él cogió el D1, está a 0 grados, el ABF, que es la que está acá de la piedra, pues está a 90, y comenzó y se dio cuenta que al pasarlo al plano cartesiano, cada uno de estos tenía unas separaciones de 30 grados, ¿vale? Importante. ¿Sí lo tienen claro? Entonces ahí comienza, digamos, o no enredarse, ahí sí tienen que hacer un poquito de memoria. ¿Por qué memoria? Porque de pronto se pueden como una cosa con la otra. Entonces, el D1 a 0 grados, ABF a 90 grados. Y ahí empezamos a sacar. Entonces, el D2 que iría entre ABR y ABF está a
no, 60 grados, ¿vale? El ABR, el ABR, que es el brazo derecho, debe estar a 150 grados negativo. El ABL está a menos 30 grados y el D3 está a 120 grados, ¿vale? Cada uno, si se da cuenta, si ustedes se dan cuenta, cada uno va separado en espacios de 30 grados, yo no creo cómo se llama eso, en coordenadas de 30 grados. Si quieres pasar al siguiente, a lo... Entonces el tipo también cogió y dijo, esas son las derivadas de, ¿cómo se llama? Estas derivadas de las cuales acabamos de hablar, ¿cómo se llama? Derivadas del plano frontal. Horizontal. No, derivadas del plano frontal. Las que hablamos, las bipolares y las unipolares son derivadas del plano frontal. Y él cogió unas derivadas en el plano horizontal, ahora sí, que son unipolares y que corresponden a las derivaciones precordiales. Poner el diagrama acá abajo, es importante que lo hagamos. ¿Cuándo vuelven al hospital? Se supone que puede ser desde la otra semana. Ah, bueno. Me buscan el miércoles y les enseño a tomar electros. ¿Han tomado electros? No, No, señor. señor. No, No, señor. No, El jueves ustedes van a rotarse. Bueno, van y me buscan y les enseño a tomar electros. Es importante que ustedes sepan cómo tomar electros. Entonces, él va pues, a coger las derivaciones del plano horizontal, está del B1, las normales, hasta el B6. Bueno, ¿qué hacen ustedes? Cogen y cuentan los espacios intercostales y comienzan desde el cuarto espacio intercostal. Entonces cogen cuarto espacio intercostal con la línea para external derecha, y ahí tienen el B1. Luego cogen el cuarto espacio intercostal con línea para external izquierda y ahí colocan el B2. Luego cogen el quinto espacio intercostal con línea medio clavicular y ahí cuál va. B3. No, B4. B4. Y entre el B4 y el B2 va el B3. Ah, no sé encorsar. El B5 va en el quinto espacio intercostal con línea axilar Anterior. Media. anterior. Ah, sí, mentira. Anterior. Y en B6, el quinto espacio intercostal con línea axilar. Media. 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 Medio. Exactamente. Hay unas derivaciones especiales que ustedes las ven al lado derecho, que se llama B3R y B4R. ¿Sí las ven? Sí, doctor. Que se ponen en los mismos espacios y en la misma localización de B4 y B3, pero al lado derecho. Esas derivaciones se utilizan solamente cuando ustedes tengan infartos de la pared inferior, los cuales suelen asociarse a extensión o a infarto del ventrículo derecho. Entonces, cuando ustedes quieran evaluar un infarto del ventrículo derecho, eso es una pregunta de examen. Si ustedes quieren evaluar un infarto del ventrículo derecho, tienen que tomar unas derivaciones derechas, que son B3 y B4R. ¿Claro? Sí, señor. No son esas no se toman sino para esa localización del infarto. De resto no se están tomando. El electrocardiograma de superficie tiene dos derivaciones que son las que ya le conté. Bueno, sí, ahí está acá la localización del plano horizontal, en donde, como les decía, son derivadas unipolares, y dónde está localizada en el plano horizontal cada una de estas derivadas, ¿vale? Si quieres pasar a la siguiente página, David. Siguiente aspecto importante, ¿qué es el electrocardiógrafo? El electrocardiograma. Los primeros papeles con los cuales se tomaban electrocardiogramas, bueno, algunos ahorita todavía, eran papeles térmicos. ¿Qué quería decir eso? Que la aguja que pintaba el registro electrocardiográfico, el registro de los vectores, era una aguja que se calentaba y producía un cambio de coloración en ese papel. Se carbonizaba fácilmente ese papel, sin quemarse. Ese papel corre o se estandariza que el papel
ruede o que corra a una velocidad y a esa velocidad ustedes siempre tienen que tomar los electrocardiogramas, porque si no va a ser difícil que los interpreten. No son ininterpretables, pero sí se pueden confundir. Entonces, ¿a qué velocidad tiene que correr el rollo del electrocardiógrafo, chicos? 25 milímetros por segundo. Exactamente. Entonces, siempre que ustedes tomen un electro, normalmente los electros le dan abajo un parámetro que dice a qué velocidad corren. Porque si ustedes toman un electro a 50 milímetros por segundo, a 100, a 200 milímetros por segundo, los intervalos pues claramente no van a ser los mismos, ¿vale? Y también es importante que se estandarice a qué voltaje se va a tomar el electro. ¿A qué voltaje se toma el electro? A 1 milivoltio por centímetro. Exactamente, a 1 milivoltio por centímetro. Con eso cada uno de esos cuadritos ahí se los ponen. Cada uno de esos cuadritos va a representar una unidad de tiempo y una unidad de voltaje, ¿vale? Los cuadritos chiquiticos, los más pequeñitos van a representar en segundos 0.04 segundos. Cinco cuadritos de esos chiquiticos van a dar una cuadrícula. Esa cuadrícula va a representar 0.20 segundos. O ustedes, a mí me gusta más hablar en milisegundos siempre, porque en la electrofisiología yo soy especialista en la electrofisiología y nosotros hablamos más en milisegundos, porque es más fácil. Y ya les voy a mostrar por qué. Entonces, en milisegundos son 40 milisegundos y cuando son 5 cuadritos, 200 milisegundos, ¿vale? ¿Por qué les digo que es más fácil hablar en milisegundos? Porque cuando ustedes tienen 5 cuadrículas, hablan de un segundo. Entonces, un segundo, ¿cuántos milisegundos tiene? 1000. 1000. 1000, ¿vale? Entonces es más fácil, para mí siempre es más fácil hablar en milisegundos que en segundos. Una forma, ya te les enseño una forma diferente a tomar la frecuencia cardíaca basada en lo que les estoy contando. Bueno, y cada cuadrito de los chiquitos, en amplitud o en altura va a representar perdón, 0.1 milivoltio, bueno, y 10 cuadritos de estos chiquitos van a representar 1 milivoltio, ¿claro? Cada cuadriculita de estas chiquitas, ese es un papel que está separado son cuadriculitas de 1 milímetro, ¿vale? O cosas importantes, cuando ustedes Sí. hablen de desplazamiento en el plano vertical, ¿hablan de tiempo o de voltaje? Voltaje. 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 Cuando hablan en plano horizontal, hablan en tiempo, ¿vale? Tiempo. Qué pena, yo sé que parece tonto, pero esto es súper claro que lo tengan presente, que lo tengan súper claro, ¿vale? Si quiere pasar al siguiente, chico. Bueno, dale play a este que trata para comentarles un poquito. Ah, bueno, esta es la representación. ¿Qué es el electrocardiograma? ¿Qué es? ¿Qué es el electrocardiograma? ¿Qué me cuenta que es el Una electrocardiograma? representación gráfica de la despolarización, pues, o sea, como del potencial de acción del corazón, ¿no? No, no. Lo primero que iba a decir usted estaba perfecto. Lo Es segundo la que me dijo, representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón. no, es la representación gráfica de la despolarización de cada una de las cámaras cardíacas. Entonces, le va a representar cómo se ven los vectores en cada una de esas cámaras. Entonces, ahí ustedes, ese diagrama es súper bonito porque a ustedes ahí les va a mostrar qué es lo que está representando cada uno de los intervalos. Entonces vemos la primero que aparece en el electro, que es la despolarización de la aurícula, es la onda P, ¿vale? Y mírenla ahí. Que la onda P, y él lo representa con lo que les decía arriba,
con el nodo sinusal y el potencial de acción en el amarillito del nodo sinusal, que es un potencial que no tiene canales de sodio, que principalmente está dado por canales de calcio, que tiene mayor automatismo o menos electronegativo. Bueno, yo les repito lo mismo que ya les había contado antes. Luego se ve la conducción aurículo-ventricular. Y ese en ese electrocardiograma, ¿en qué está representado? En el intervalo PR. Si David me puede señalar dónde está el intervalo PR. Bueno, ahí está. Está como en diferentes tonos de verde, ¿sí lo ven? Hasta el comienzo de la Q, exactamente. Es el comienzo de la P hasta el comienzo de la Q. Ese es el intervalo PR. Y ese representa básicamente la conducción entre el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, ¿vale? Luego aparece el QRS. El QRS, y si ustedes se dan cuenta, cuando en el dibujito, está la representación del QRS. ¿A quién representa, chicos? Los ventrículos. Despolarización de los ventrículos. La polarización de los ventrículos, y por eso se correlaciona con el potencial de acción de color gris, que si se dan cuenta es un potencial de acción diferente y está determinado básicamente por las fibras de Purkinje. Y es un potencial que conduce muy rápido con canales de sodio abiertos, ¿vale? Y luego aparece después de que termina, se llama el punto J, David, si sabes cuál es el punto J. Al final del QRS, al final, es el hombrito que está ahí, es el punto, a la izquierda, no a la izquierda. No. Ese es el punto J, bueno. Es el punto J, y ahí termina el QRS. Y luego de eso se ve la repolarización ventricular, no lo dejé decir. Bueno, la repolarización ventricular en la cual está incluida la onda T. Sin embargo, ojo, porque esto es paradójico, un poquito de pronto puede ocasionarse un poquito de confusión. A medida que el corazón comienza a despolarizarse o el potencial empieza a despolarizarse, hay algunos canales que se van abriendo y hacen que se empiece a repolarizar. No sé si me hago entender. Entonces, la repolarización va desde el comienzo de la Q hasta el final de la T. Y eso se conoce como intervalo QT. ¿Ok? ¿Me lo señalas, David? Desde ahí hasta el final de la T. Al final de la T. Entonces, si ustedes tienen alguna patología que altere las fases 2 y fase 3 del canal del potencial de acción, ¿en qué parte estaría la fase 2 y la fase 3 del potencial de acción? En ese diagrama grisecito del potencial de acción de los ventrículos. David, muéstramelo, por favor. Así vamos. Fase 2 y fase 3. Donde te digas dónde está perfecto. Ahí. ¿Dónde estaría la fase 2 y la fase 3? En el potencial de acción, arriba, potencial de acción. Eso ahí. ¿Dónde estaría la fase 2? Ahí y en el hombro de bajada. ¿Vale? Si ustedes tienen alguna alteración en los canales que hacen parte de esa parte del potencial de acción, ustedes pueden tener una prolongación de ese intervalo QT. Es importantísimo eso porque medicamentos pueden alterar eso, patologías pueden alterar eso, el infarto o la enfermedad isquémica puede alterar eso, y eso se asocia a arritmias ventriculares malignas. Entonces, ojo, ¿vale? Bueno, chicos, la siguiente. Baja. Estamos hablando de nomenclatura, eso es importante, ¿vale? Entonces, tenemos... la onda P siempre está, bueno, y vamos a repetir un poquito de lo mismo. Es la onda P, la despolarización de la aurícula, intervalo PR de la conducción del nodo sinusal al nodo auriculoventricular, QRS, la despolarización del ventrículo, y la repolarización que va desde el comienzo de la J y hasta el final de la T. Bueno. Que se me cayó listo. ¿Y qué pasó? Vete otra vez a nomenclatura, que falta una cosa a mostrarles. Y a la derecha, a la otra derecha, fibra 120. Eso es como ustedes interpretan el QRS, porque eso siempre tiene una interpretación. La primera deflexión negativa en el QRS va a ser
¿Una qué? ¿Una onda qué? Uh, Una onda Q. Entonces la primera, usted no metas en la cabeza, primera onda negativa en un QRS es la onda Q, ¿ok? La segunda onda, pues la segunda deflexión que sea positiva, pero la primera deflexión positiva, ¿cómo se llama? R. 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 La segunda deflexión negativa, ¿cómo se llama? S. S. Y si ustedes tienen después alguna deflexión positiva, ¿cómo se llama? R'. R'. Si la segunda deflexión positiva es mayor o igual que la primera deflexión positiva, es pero es RSR, si tiene una deflexión negativa antes. Si ustedes tienen una R positiva y después aparece una deflexión otra vez positiva, sin llegar la parte negativa entre las dos a la línea de base, eso se llama como RR'. ¿Claro? Si ustedes tienen únicamente una onda negativa, eso que se conoce como QS. QS. Y si ustedes tienen una onda negativa seguida de una deflexión positiva, es QR. Dependiendo de la diferencia del voltaje, el tamaño de la R, o de la Q, o de la S, ustedes van a ponerle mayúscula o minúscula alguna a las deflexiones, ¿sí? ¿Clarísimo? Sí, doctor. Déjame ver Bueno, ahí comenzamos a hablar qué es el ritmo, bueno. Entonces volvamos, déjame ver el dibujito, la animación. Entonces, como les había contado, el nodo sinusal se origina perdón, no, yo no les voy a repetir. ¿Qué me cuenta dónde está el nodo sinusal? En la unión de la cava superior con la aurícula derecha. Entonces, ¿te acuerdas? Vuelvo nuevamente pero tú recuérdame en el corte axial del tórax, ¿en qué parte estaría localizado eso? ¿Posterior o anterior en el tórax? Anterior. 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 ¿Arriba o abajo? No, pues no te vuelvas tanto. Arriba, doctor. Arriba, exactamente. Y vuelve nuevamente a la animación que estábamos viendo. Vale, ponla. Entonces ahí está. Ustedes van a ver, por esa razón, ese vector. ¿Sí? Esos vectores de despolarización. Entonces, ustedes van a ver en el tórax y en las diferentes derivadas hacia dónde se acerca ese vector. Entonces, ¿cómo estará ese vector en las derivadas? ¿Cuáles son las derivadas que ven la cara inferior del corazón, chicos? ABF, D2 y D3. De 3, sí. Entonces, ABF, que está en la pática, en la pierna. D2, que está entre ABR y ABF. Y D3, que está entre ABL y ABF. Esas son las derivadas que ven en la pared inferior. Entonces, en esas derivadas, ¿cómo estará normalmente cuando se origina el impulso? En el nodo sinusal, ¿cómo estará la onda P? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva. Y en ABR, ¿cómo estará la onda P? Negativo. Negativa. Entonces, el nodo sinusal, perdón, en ritmo sinusal siempre la onda P va a ser positiva en las derivaciones inferiores, negativa en ABR, ¿ok? ¿Oyeron? Siempre va a haber una onda P precediendo cada QRS. ¿Clarísimo? Sí, Sí, señor. señor. Y ahí está súper bonito en el diagrama, perdón, en la animación. Esto acá que lo ponen en la mitad en el B1, en la longitud, en la del plano horizontal B1, es súper interesante. ¿Por qué razón? El B1, como está localizado, ¿en qué espacio? Cuarto Cuarto espacio espacio intercostal, línea parasternal derecha. derecha, perfecto. En el B1,
ustedes van a ver cómo se ve un vector de despolarización de la aurícula derecha y el vector de despolarización de la aurícula izquierda. Como el vector de la aurícula derecha se va a acercar una parte hacia el B1, va a ser positiva, pero como después se va a activar la aurícula izquierda a través de la de Bachmann y se va a alejar ese vector, entonces se va a ver una parte, la segunda parte de la onda P en el B1 va a ser negativa. Entonces eso es súper bonito. En nodo sinusal, la onda P va a ser en B1 isobifásica, ¿oyeron? ¿Claro? Sí, Sí, señor. doctor. Si yo tengo un paciente que tiene una frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto, tiene un electrocardiograma con una onda P negativa en dedos de 13 ABF, precediendo el intervalo QRS, ¿de qué ritmo estaríamos hablando? Auriculoventricular. No. Es un ritmo auricular bajo. ¿Qué quiere decir? Que no está originándose en el nodo sinusal, se está originándose de pronto en el anillo tricuspidio. Normalmente, como va a estar más alejado del nodo sinusal, pues son células que descargan más lento, como tienen una menor automatismo. Y como está más cerca del nodo auriculoventricular, el PR suele estar más cortico. ¿Vale? ¿Sí les queda claro? Entonces la P negativa va a hablar de un ritmo auricular bajo. Si ustedes tienen una onda P negativa inmediatamente después de un QRS, ¿de qué ritmo estamos hablando? Con frecuencias lentas. Auriculoventricular. Eso se conoce como un ritmo nodal. Hablando de un ritmo nodal o que el ritmo está originando en el nodo auriculoventricular. Bueno, ¿clarísimo? Sí, señor. Ritmo nodal, ¿vale? Listo. ¿Sigue? Hablamos del QRS. Le hablamos ahí y dejamos ahí, y si quieres otro día, pues hablo cuadro con David para revisar, para seguir revisando. Terminamos. La despolarización de los ventrículos se da en tres fases. Perdón, mejor para que me entiendan. El ventrículo tiene tres vectores de despolarización, mejor ahí están representados. Un vector que es el vector que está ahí como azul, que corresponde a la despolarización del septum interventricular, que es un vector que el septum se despolariza de atrás hacia adelante, de arriba a abajo y de izquierda a derecha. ¿Clarísimo? Es un vector que es pequeñito y que ese vector, cuando se ve en el plano frontal, cuando se ve en el plano frontal, va a dar unas derivaciones, o va a ser el responsable de qué ondas en el plano frontal. De la Q. De la onda Q. Bueno. Después va a haber un segundo vector, que es el que aparece acá en el cosito, que es la sumatoria entre la despolarización del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Como el ventrículo izquierdo suele tener mayor espesor, entonces es un vector que va a ser principalmente jalonado por las fuerzas o por la masa, por la fuerza eléctrica de la masa del ventrículo izquierdo. Entonces, por esa razón, el vector va de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de adelante hacia atrás. ¿Claro? Sí, señor. Entonces el vector que me va a dar lugar ¿a qué parte del QRS? A la onda. Bueno, R. depende de donde yo lo vea. R, si es el ABL. R, si es el ABL y si todo está normal, bueno. Pero si es el ABR, va a dar la onda S. Porque ese vector se está alejando del ABR. ¿Sí, clarísimo? Sí, señor. Y ahí está representado en la animación. Y el tercer vector que no está acá
corresponde a la despolarización de los planos de los segmentos basales, ¿vale? Y ese es el vector que me va a dar lugar a la onda S, ¿vale? A la onda S después de una R, ¿vale? Suele aparecer más pequeño. ¿Claro? Si quieres ver el siguiente, lo siguiente que hay. Ahí comenzamos a hablar de dónde está el eje del corazón. Normalmente, el eje del corazón, buscan ponlo acá en el corazón está ubicado entre 0 y 90 grados, localizado más o menos a unos 60 grados, es lo que normalmente tenemos. Entonces yo puedo utilizar varias formas para ubicar el eje eléctrico del corazón. La más fácil, pero también la menos exacta, es mirar el D1 y el ABF y mirar. Si el D1 es positivo y el ABF es positivo, las derivadas, eso me hablan de que ese vector se encuentra acercándose hacia esas derivadas. ¿Me hago entender? Entonces va a estar entre 0 y 90 grados. Yo no puedo decir absolutamente nada más con esta aproximación. Sigamos, tengo un D1 negativo y una BF positivo. ¿Eso de qué me estaría hablando? ¿Dónde estaría ese eje? Hacia la izquierda. Un D1 Hacia la derecha. hacia la derecha. Está entre 90 y 180 grados, ¿vale? Si yo tengo un eje, un D1 positivo con un ABF negativo, predominio negativo, ahí estaría ahí donde está verdecito, estaría desviado hacia la izquierda, bueno. Y si tengo un D1 negativo y un ABF negativo, tendré un eje extremo, ¿vale? La forma más exacta de mirar el eje, nuevamente recordando lo que es un bípolo, es miren las derivaciones en el plano frontal y busquen la que sea más isobifásica. Entonces esa derivación me va a hablar que él está viendo el corazón de frente, o cómo pasa el eje del corazón enfrente a él, a esa derivada. ¿Sí me hago entender? Y busquen cuál es la derivación perpendicular a esa derivada del plano frontal. Por ejemplo, ¿cuál es la derivación perpendicular del D2? ABL. 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 ¿Y el ABL a cuántos grados está? Menos 30. Menos 30 grados. Entonces, si yo tengo, ejemplo, si yo tengo un D3, un D2, y soy bifásico, pero un poquito más negativo, ese eje va a estar ¿a cuánto? Entre menos 30 y menos 40 grados. Entonces, es la forma más exacta que uno tiene para aproximarse a la medición a la evaluación del eje. Por términos, si ustedes quieren darse caché, apréndanse esa. Si ustedes quieren ser práctico, pues apréndanse la otra, la entre 0,90, 90, 150. Pero en esa ustedes únicamente lo pueden ubicar en cuadrantes. Hay otra más difícil que fue la que me enseñaron en el pregrado, pues nunca hace esa vaina, es coger eso y contar los cuadritos positivos y los cuadritos negativos, y dependiendo de eso hacer un plano cartesiano, y pues a mí eso me parece súper dispendioso, yo ya no hago eso. Porque pues un electro es un examen que uno debe interpretar en 3 minutos, la verdad, ya con el tiempo no lo hacen el tiempo. ¿Claro lo del eje? Sí, señor. Igual ahí están las cosas, tocas que lo repasen. Siguiente. ¿Qué más sigue? Espérate, yo miro acá, que es intervalo QTL, ándate, que básicamente lo siguiente es lo que les estaba diciendo. Bueno, habla un poquito al final de la onda U, que es una onda que puede aparecer, no aparece siempre después de la onda T, y básicamente representa la que es la fase 4 del potencial de acción. Se ve en casos principalmente de hipocalemia o en algunas enfermedades raras de la repolarización, que es intervalo QT de tipo 7. Pero
o síndrome de QT largo tipo 7 es. Pero no es frecuente ver esa onda. Dale a la siguiente. Dos cuadrados. Bueno. ¿Cuándo les queda fácil para volver a revisar? Si quiere, doctor, yo le muestro el horario que tenemos y cuadramos la siguiente charla. En la siguiente les enseño, importante lo que es la rutina de interpretación, que ustedes hagan un checklist para que no se les quede absolutamente nada por fuera, para que eso se vuelva rutinario. ¿No lo entendés? Para que siempre sea, yo prefiero como mantener siempre en orden y que no me falte nada. Y eso ya con el tiempo ustedes lo meten en la cabecita y ya un electro ustedes lo van a mirar en un minuto, usted ya en el electro. Bueno, Listo, doctor. Listo, doctor. claro, ¿alguna Listo, pregunta? doctor. Listo, doctor. ¿Alguna duda? Doctor, el punto J con respecto a los que hablábamos del 1, 2, 3, 4, que son las fases de repolarización, ¿en qué parte estaría? ¿Hacia la cuarta? ¿En la fase No. 4? Devuélvelo atrás, atrás está en la anterior diapositiva. Arriba, 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 arriba. Donde miramos la onda P y eso. ¿Es en esa o en la anterior? Lo del potencial de acción. Ay, míralo ahí, míralo. No, más arriba está, más arriba, más arriba. Ay, a la derecha. Actívalo, ahí está. Míralo ahí aparece el QRS y el punto J equivale a la fase 2 más o menos del potencial de acción, ¿vale? Ah, listo, la fase Vale. 2. Ok. Entre la 2 y la 3, ¿vale? Listo. Bueno. Chao, chicos, que descansen. Gracias, doctor. Buenas noches. Listo, Gracias, doctor. doctor. Una buena noche. Muchísimas gracias. Chao. Gracias, doctor. Chao. Doctor, buenas noches, qué pena, una preguntita. Dime. Es que yo, bueno, es que yo soy de segundo semestre, pero entonces veo que este CEF ya tiene una programación distinta a la que nos han publicado. O sea, es que yo ya soy miembro del SEM y miembro del CEF de medicina interna. El problema es que a nosotros, por el grupo de segundo semestre, nos pasaron una información de este curso de electrocardiografía por parte del CEF de cardiología. Pero entonces veo que ya es un grupo, o sea, en sí ya organizado. Entonces, no sé si de pronto hay algún problema que yo siga asistiendo a las sesiones o... No, ¿cómo le ocurre? No, no, por mí no tengo problema. Usted tiene problema, yo no tengo problema. Sí, sí, No, señor, no hay pues a mí... problema. No, al contrario, cuantas veces quiera, no. Yo es que vale. ando un poquito apretado de tiempo y por eso a veces me toca estas horas de la noche, pero es que igual como esto es de interés de ustedes, pues yo lo hago con muchísimo gusto, trato de cuadrar el espacio, pero no, ¿cómo le ocurre? No, al contrario, ojalá hubiera más interesados. Y digamos, para ser miembro del CEF de cardiología, ¿tengo que hacer, digamos, algún proceso como en el CEF de medicina interna o...? La doctora Lorena Montes es la encargada de ese tema, ¿sabes? Yo le delegué eso a ella y creo que están llevando eso súper juicioso. Pues Entonces... yo creo que David puede contar un poco más, ¿cierto? Sí, doctor, qué pena, es que se me fue el internet. Nicolás, su pregunta es si quiere pertenecer al CEF de cardiología. Sí, sí, señor. Ah, sí, claro, si quiere ahorita me escribe y yo le digo cómo hacer parte. Claro que sí. Vale, ¿me puede regalar su número, por favor? Sí, ya lo noto por el chat. Gracias. Bueno, chicos. Doctor, una pregunta, qué pena. Claro, dime. Gracias. Para ir a tomar electros, porque eso es la verdad me parece súper importante, ¿cómo podríamos hacer o a dónde llegamos o si nos turnamos pues por la situación o cómo ¿Por sería? las 5? ¿Cómo Sí. organizamos? La otra semana, venga, que usted ya en la mañana, aunque estoy corriendo, pero yo los pongo a tomar. El jueves en la mañana, ¿pueden? ¿Y en el centro, doctor? ¿O en dónde? No, en el centro, porque yo en el infantil no aparezco nunca. En el centro los pongo a tomar o los pongo a tomar entre ustedes.
Hace unos años les cuento una anécdota, enseñándole a tomar un electro a un compañero de ustedes, le encontramos una anomalía y resultó que tenía un mixoma. Doctor, una pregunta, de pronto no habrá posibilidad de hacerlo además otro día, porque pues igual yo siento que somos bastantes y como por la situación tenemos que ir a rotar como días específicos a las rotaciones como tal del semestre. Se turnan, van de a 3. Entonces los jueves por la mañana. ¿Y desde qué horas podríamos llegar, doctor? Me buscan a las 8 de la mañana, que yo estoy me llamé desocupado de las juntas y las reuniones, y a esa hora vamos y si no hay pacientes, lo hacen ustedes entre ustedes. Ay, doctor, muchas gracias. Muy amable. No, sí, no, chévere. Bueno. Profe, una pregunta, doctor. ¿La grabación se pasa por el grupo de cardiología? No sé, David. Sí, nosotros vamos a subir la grabación, vamos a editarla y la subimos al canal de YouTube. Okay, gracias. Chao, chicos. Y qué pena que no estaba sin luz. Chao. Doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Chao.